que se proyectará esta noche en la sección oficial. Nos acompañan Juan Antonio Bayona, director de la película, Belén Atienza, productora, Paolo Basile, consejero delegado de Mediaset España, Ghislaine Bagua, CEO de Telecinco España, y también Patrick Ness, autor de la novela, guionista y asimismo productor de la película. Gracias. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, felicidades, Jota, por otra vez gastar los clines de San Sebastián de los pases de prensa. No, ahora en serio. Felicidades por una película mágica y que impacta y llega al corazón a la gente. Yo quería preguntarte, aunque te preguntaran mucho por la película, por dos partes de la misma que a lo mejor no salen mucho. Primero, la música. Está claro que Fernando Velázquez y tú hacen el tándem perfecto. O sea, puedes ver las películas a través de la música de Fernando. O sea, si pasaba con Lo Imposible o pasa con el Orfanato, esta película va a ser lo mismo. La música de Fernando viajará, nos acompañará cuando estés en el coche, donde estés. ¿Cómo es rodar con Fernando? Y después la otra pregunta es, hay un miembro de tu equipo, de tu tripulación, que en esta ocasión no estás, que es Sergio Sánchez, el guionista, porque tienes a Patrick, el escritor de la novela, que creo que ha sabido llevar muy bien la novela a las imágenes. Y quería saber cómo fue el trabajo con Patrick también. Bueno, gracias. Con Fernando Velázquez, que ya llevamos 3 películas y un par de colaboraciones más en cortometrajes, en esta película nos planteamos un trabajo sobre todo no de qué música iba a sonar, sino de dónde no iba a sonar. Realmente lo que más nos interesaba en esta película eran los silencios, ¿no? Y para mí el reto de una historia cuya base ya era muy dramática, muy emocional, de alguna manera medir eso y para poder dimensionar la película, ¿no? Y para mí de lo que más orgulloso estoy es del trabajo que hicimos de los silencios en la película. Yo creo que hay 3 o 4 momentos en la película muy dramáticos donde no suena música y es de lo más orgulloso que estamos Fernando Velázquez y yo. Dicho esto, Fernando ha hecho una partitura muy contenida, muy diferente. La emoción de Lo Imposible venía mucho de los estallidos que habían cuando se reencontraban las personas en el tsunami. Aquí todo tenía que ser mucho más controlado. Es una banda sonora que, por un lado, también tiene muchos tonos, porque la película tiene muchos tonos y ahí también estaba el reto. Tuvimos la suerte de grabar la banda sonora aquí en Donosti con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y con el Orfeón Donostiarra, que es un placer verlos tocar y fue maravilloso. Y ya te digo, y la otra pregunta era sobre el guionista. Pues yo creo que la colaboración con Patrick fue muy buena desde el principio, porque Patrick entendió que, de la misma manera que él se había hecho suya la historia de Siobhan, porque recordemos que esta novela estaba basada en una idea de Siobhan Daud, que ella no pudo finalizar la novela y él no pudo ni comenzarla, él recibió el encargo de escribirla, pues él entendió que yo debía hacerla mía, ¿no? A mí me gusta mucho en la película esa especie de analogía que se establece entre el viaje de Connor y el viaje de un director de cine. Para mí, contar una historia también es encontrar la verdad y expresarla. Y yo creo que Patrick entendió que esa era la manera de afrontar el trabajo de escribir una novela pensada por otro y mi manera de dirigir una película basada en un texto ajeno. Aquí. Here. Aquí. Felicidades por la película. Mi pregunta es, ¿cómo en un libro en donde hay tantas capas, donde los personajes tienen tantas capas, hay tanta profundidad, ¿cómo lo supiste dar? ¿Cómo lo cogiste? ¿Cómo lo trabajaste? Gracias. Es muy difícil abarcar una historia con tantas capas. Realmente uno no puede trazar un mapa. Creo que además tampoco es bueno. Creo que es más interesante, de alguna manera, conservar esa especie de cosa instintiva que te lleva hacia adelante sin saber muy bien lo que es, y a medida que emprendes el viaje intentar responderlo. Yo creo que el secreto, y vuelvo a referirme a lo que hablaba de Connor, ¿no? es encontrar la verdad en cada momento, en cada escena. Yo en el set
Básicamente lo que intentaba era que aquello que pasaba delante de la cámara fuera verdad, ¿no? que realmente tuviera ese punto que te hace ver que lo estás haciendo bien. Y luego el reto fue en la sala de montaje, donde además también introducimos el tema del arte que no estaba introducido en la novela y que le añade una capa más todavía a una historia que ya tenía muchos temas, algunos de ellos muy importantes, como pueden ser el tema del cáncer o el tema del bullying, que se habrían llevado la película si no hubiéramos hecho ese ejercicio de encontrar la arquitectura, además en varios niveles de fantasía, realidad. Realmente el reto en esa película fue encontrar la arquitectura en la sala de montaje. Hola, buenos días. Quería preguntar sobre el trabajo con Liam Neeson, cómo fue con él, cómo fue el tratamiento de su voz y la digitalización. Bueno, no sé si es el digitalizado o en esas cosas que les ponen. Y luego, por otra parte, nada, que cuántas veces se pudo escuchar en el rodaje aquello de una frase del estilo de Liam, eres un monstruo, o algo de eso. Gracias. Pues afortunadamente en la película teníamos a Sigourney Weaver y a Toby Kebbell, que son dos expertos del motion capture, porque ya tenía su experiencia, sobre todo Toby Kebbell, que ha hecho su filmografía a la mitad con esta tecnología. Realmente es muy curioso, porque te encuentras con Liam Neeson vestido con un pijama bastante ridículo en el set, sin decorados, y creo que Sigourney hizo la analogía perfecta. Era como trabajar en teatro cuando estás haciendo los ensayos. Llegabas al set y parecía que estabas rodando Dogville, ¿no? Porque no había nada. Lo que pasa es que es cierto que es verdad que eso es muy creativo por un lado, pero por otro lado teníamos un personaje que a la mínima que daba un paso de más se salía del decorado. Entonces realmente era un reto. No había tanta libertad, era un reto que teníamos que tener todo el rato muy medido, porque cualquier gesto de más se traducía en algo gigantesco en el set. Fue muy bueno que rodáramos al principio todo lo que es el motion capture durante 2 semanas. Eso sirvió para que hiciéramos la película completa con Louis McDougall y Liam Neeson juntos. Fue como un gran ensayo para el niño y para mí. Y muy bueno para Liam poder hacer toda la película frente al niño, y luego ya en el set teníamos una réplica real del monstruo y el niño actuaba frente a esa réplica y la voz de Liam. La voz, la verdad es que la tocamos un poquito, porque es que la voz de Liam es muy impresionante. Una de las razones por las que le cogimos era precisamente esa, la voz. Él ya había hecho cosas previamente. Y no solo ya la calidad de la voz, sino la propia interpretación. Era extraordinario. La primera vez que leyó el primer cuento era extraordinario. Todo el juego vocal era muy espectacular realmente. Se tocó poquito, tampoco queríamos, siempre el objetivo siempre era que la película estuviera anclada en la realidad, ¿no? Incluso el monstruo es bastante sencillo y responde a una idea muy pura de una figura oscura de un hombre, ¿no? Sí. Enhorabuena, yo todavía estoy emocionado y dándole vueltas a la película, que funciona como una maquinaria bien engrasada. O sea, todo está en su sitio, es maravilloso. Felicidades al conjunto de todos los que lo han logrado, ¿no? El hilo conductor de los sueños me parece muy feliz, ¿no? Porque claro, desde un principio se dice esto, o sea, que la verdad se va a encontrar buceando en el inconsciente. Y luego hay guiños que a mí me han parecido magistrales, como por ejemplo que el abuelo, ese personaje ausente, está en la foto al principio y al final, ¿no? Es decir, que cuando el monstruo le dice al niño, voy a estar aquí, claro, es que ya el epílogo también es para mí soberbio, ¿no? O sea, cuando ve las imágenes, las ilustraciones que ha dejado la madre y el espectador comprende que son los cuentos que no recordaba, pero que las historias del árbol estaban ahí, ¿no? Bueno, esto me ha parecido maravilloso. O sea, la película tiene unos pliegues y una cantidad de historias y es un metarrelato sobre cómo contar historias. No sé qué decir, ¿no? Pero insisto... Sigue, yo estoy encantado. Lo del papel del abuelo oculto, ¿no? Que se menciona a veces y que está ahí. Bueno, y luego esto de que no haya ni buenos ni malos, ¿no? O
sea, el padre que se ha ido y explica que estas cosas pasan, bueno, está el príncipe, la bruja que era muy mala y bueno, es la abuela. O sea, que como que si la madre había estado previniendo al niño para esto. Me callo, ¿no? ¿O ¿quieres que siga? Si quieres, luego te invito a algo. Gracias. Bueno, no había pregunta, no lo sé. Así, creo, por responder un poco tu pregunta, creo que sí que había una intención de que la película tuviera muchas capas de lectura y, sobre todo, el hecho de atender a una pregunta que está ahí y que finalmente no es respondida, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante, cuando dejas los huecos para que el público rellene la película, ¿no? A la vez también es una película que pretende ser accesible. Para mí era muy importante que vivimos en un momento en el que todo en la sociedad tiene que ser blanco o negro. Para mí era muy importante contar una historia accesible a ese mismo público que se le dice que todo es blanco y negro, donde pudiera entender que las cosas son blancas y negras al mismo tiempo. Y es un discurso complejo y mi intención era que llegara. Y ahí te encuentras tú como director intentando, por un lado, ser accesible y por otro lado, ser misterioso, ¿no? Para que el objetivo para mí es que el público se marche a casa, más allá de la emoción, que la emoción finalmente es el bálsamo, porque si no es una película, sería una película demasiado dura, más allá de la emoción, que la emoción tampoco es tan importante. Yo lloro con MasterChef, o sea, que tampoco, o sea, de verdad, o sea, que no es tan importante. O sea, para mí lo importante es el estado en el que uno se queda después de ver la película y cómo se va a casa, ¿no? Pensando en la película, ¿no? Todos los personajes de la historia tienen que ser un reflejo de ti mismo, ¿no? Fenomenal. Hola, buenos días, estoy aquí. Gracias. Quería preguntarte, Jota, porque tenemos a Sigourney Weaver aquí, ¿por qué ella, entiendo perfectamente que la quisieras, pero qué aspectos de su personalidad, de su trabajo te interesaron? ¿Y qué chispa surgió entre vosotros? ¿Qué complicidad profesional? Yo a Sigourney, aparte de pues, lo que tú dices, que es obvia la respuesta por qué quieres trabajar con Sigourney Weaver, también es verdad que yo había visto, recuerdo en el Festival de Sitges, había visto un telefilm que ella hacía de la bruja de Blancanieves y de alguna manera estábamos buscando a la bruja de Blancanieves para esta historia. Una bruja que también tiene una doblez, ¿no? Porque realmente acaba siendo la persona, no quiero contar spoilers, pero bueno, acaba siendo la persona que cuida del niño. Y yo creo que hay algo clarísimo en Sigourney que es lo que la hace distinta de otras mujeres guerreras, que es el hecho de que tú siempre ves latente una emoción, un corazón, una sensibilidad que es evidente desde el primer día que nos encontramos, porque nos encontramos y empezó a hablarme de la historia y fue muy emocionante. Y es todos esos pliegues que puedes ver a lo largo de la filmografía de Sigourney, pues una filmografía que tiene todo, tiene comedia, tiene ciencia ficción, tiene drama, tiene interpretaciones que yo recordaba maravillosas como Gorilas en la niebla, como La muerte de la doncella, que luego, claro, cuando tiene tantas películas yo me encanta porque yo en las pausas me iba a su caravana a preguntarle cosas todo el día de Polanski y le decía, ¿y esto cómo lo hacía Polanski? Entonces ya me contaba cosas. Y eso siempre pues es un alivio. Pero bueno, tú lo has dicho, es evidente, porque quería trabajar con ella. Y la chispa salió, bueno, la chispa sale cuando ves el trabajo bien hecho, realmente. Y ella es muy perfeccionista. Recuerdo el detalle este de la pintura de las uñas, que ella estaba obsesionada con detalles como eso, detalles de cualquier objeto en el set, ves el nivel de perfeccionismo que lleva, ¿no? Y eso unido a una emoción genuina, que cuando te habla de la historia se emociona, pues es la combinación perfecta. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntarte por la concepción de la parte de animación de la película. Toda la animación está con las acuarelas, que me ha parecido impresionante, y a mí me trajo recuerdos, aunque el tono sea muy distinto, porque no es la primera vez que trabajas con animación e imagen real, de mis vacaciones. Sí, había algo ahí. Bueno, me pasa que cuando leo el libro y están las historias, mi primera impresión es que yo no quiero ver actores haciendo las historias. Cuando me pongo a pensar en ello, me doy cuenta que para Connor esos personajes son más ideas
qué personajes. Ya la historia tenía suficientes capas como para meter a otros actores ahí en medio. Así que se me ocurrió la idea de la animación. Siempre tengo un amigo que es ilustrador, que es Juanjo Sáez, y siempre hablamos de él nunca dibuja caras. Y entonces en el momento que no dibujas una cara, tú proyectas la cara que quieres. Y esa fue la idea. Dije, vamos a hacer una animación sin caras. También es verdad que a lo largo de la historia los cuentos y la fantasía le van revelando a Conor un sentido más verdadero de la vida. Y fue bonito como las animaciones van siendo cada vez más reales, ¿no? Empiezan en una animación más plana, de acuarelas, y acaban siendo algo parecido al stop motion y finalmente los personajes se meten dentro. Y esa idea de cómo los cuentos cada vez son más reales para el niño, ¿no? Y acaba metido dentro de uno de ellos. Y trabajamos con una gente realmente fantástica de Barcelona que se llaman Headless. Yo llevaba mucho tiempo, les conocía hacía mucho tiempo y quería trabajar con ellos desde hacía mucho tiempo, y cuando salió la idea de hacer los cuentos con animación, enseguida nos pusimos en contacto. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta para Patrick. Que me gustaría saber cómo fue la creación desde cero a partir del relato de Siobhan de la novela, del libro, cómo fue todo ese proceso. Y luego un poco para J. Sigourney y para ti mismo. Conor O'Malley tiene miedo a confesar la verdad del final. ¿Tenéis vosotros alguna verdad que os dé miedo confesar? That I'd like to share at a press conference. The translator is Australian, so it's really interesting to listen to an Australian accent I'm running. You don't have to translate, that's okay. It's cool though, I like it, it's distracting. The story behind the book, it's pronounced Siobhan, it's an Irish name. Siobhan Dowd was a terrific writer of teen fiction, and she wrote 4 really, really great novels, and A Monster Calls was going to be her 5th novel. And she was ready to go. She had a beginning and a structural idea, but she wrote all of those books knowing that she had terminal cancer, and she knew she was going to die, so she tried to write them as quickly as possible. But she died just a little faster than she thought. She thought she would have time to write A Monster Calls, and so at the time we shared an editor at my publisher, and my editor brought it to me and said, would you consider taking this idea and turning it into a book? And my first reaction was probably not, because I worry you can't write a memorial. You can't write, it has to be a story, because that's what Siobhan Dowd would have done. But her idea, it was sort of an opening chapter, a few characters, and the idea of this tree that would speak and tell these stories. And though it was small, it was so rich that I immediately started getting other ideas. And the very, very first idea I had was, in fact, the grandmother's sitting room, where Connor comes out of maybe a dream or a vision to discover he's destroyed all of the antiques in his grandmother's sitting room, which to me is the fulcrum of the story and the fulcrum of the film. It's where we see all of his real rage at not being able to say the truth, as you say. And that to me is that's the trap of any young person, which is he's old enough to be told some things, but not old enough to be told everything, except, of course, he figures it out. He understands exactly what's going on, but no one will confirm it, so he has no one to talk to about it. And to me, that's really what the story is about, to uncovering the ugly truth, that there's a contradiction there, that he can't stand the pain of it, but he's also going to lose her. So how do you reconcile the two things? And I think, to me, that is the moment where we become adults. I think that's the adult moment where you realize that you are a complex individual and can believe contradictory things, and you have to learn to live with believing those contradictory things. And so for me, for the grandma was a really important character for me, because I thought Connor sees her purely as villain. She is purely the Wicked Witch. She's the evil stepmother. But I thought we will understand more than he does, that she has lost her husband and she's about to lose her daughter. And what on earth what effect must that have on a person? And so it was really, really important to me we see her from the beginning in a certain way, and then she slowly starts to unpack, and we understand that she might be difficult, but that doesn't mean bad. And Connor understanding the complexity of her is a huge step, again, into growing up.
And Sigourney, we talked about this last night actually, is perfect for this because the persona of Sigourney is so strong and so powerful. And that's really useful because you can start there and then you can start to sneak underneath it and subvert it. And it can become something really surprising and really beautiful. So it was a really perfect combination for me. That's a really long answer. Thank you for listening. Tenemos tiempo para una última pregunta, por favor. Oh, sorry. Epa. Buenos días. Enhorabuena para la película. Enhorabuena también para el premio de Donostia. Mi pregunta es para la actriz Sigourney Weaver. Me gustaría saber su opinión sobre la tragedia humana de los refugiados en las puertas de Europa. Para acabar con eso, ¿qué hay que hacer en su opinión? Se necesita un monstruo ahí. ¿Y qué nos va a contar? Gracias. I think we have a good supply of monsters already. I think I'm in the U.S., of course. We have not taken any, for instance, Syrian refugees, which is something I don't understand. I think it's been very moving to me to see different countries in Europe grappling with this, what I think will become a fact of our modern life, which is huge groups of people moving away from drought and from the chaos that sometimes can happen in war, etc. I think we all have to help each other to figure out how to take care of these people. I can't think of anything more frightening, frankly, than being a mother with a family and not having a home, a country, a house, living in these camps, if you're lucky, with no country wanting me. It's to me unbearable. I don't have any answers, but I do think we need to all work together because it's something that I think will increase. And I hope that with President Clinton, unlike I won't even say it, that we will develop a more compassionate attitude. I was working in Canada, and I think 25,000 different Syrians arrived, and they were taken into the homes of various Canadian families, and I wish that we were doing that too. Okay, thank you very much. Gracias a todos.